Bueno, vamos a hablar sobre las variedades lingüísticas. ¿Qué es esto? Vamos a ponerlo así. Pensemos en qué circunstancias una persona podría usar el lenguaje de una manera o de otra. ¿Cuáles son los factores que inciden para que una persona haga uso del lenguaje de una forma o de otra? Y vos me podrías decir, bueno, si yo estoy hablando con mi jefe, no hablo de la misma manera que hablo con mi mejor amigo o mi mejor amiga. Desde luego. También me podrían decir, bueno, no sé, la edad que tiene una persona hace que hable de una manera o de otra. Correcto, también. ¿Sí? Pero entonces, primera reflexión. ¿Sí? Hay factores que vienen con las personas, con los hablantes. Y esas variedades lingüísticas, ese conjunto de variantes que son propias del hablante y que vienen con nosotros, se llaman lectos. Y hay variedades lingüísticas que son propias del contexto, llamadas variedades lingüísticas de la situación de comunicación, y son los registros. Vamos a ver cuáles son. Si entendemos los lectos como variedades del hablante, la primera de la cual deberíamos hacer mención es el cronolecto. Claramente esto tiene que ver con la edad. Los chicos hablan de una determinada manera, los adolescentes hablan de una determinada manera, los adultos mayores, y esas marcas lingüísticas que tienen que ver con la edad llevan el nombre de cronolecto. A nosotros nos llama la atención tanto un niño que hable como un adulto que hable como un niño o como un adolescente. La segunda variante que es propia del hablante es el sociolecto. El sociolecto no tiene únicamente que ver con el nivel socioeconómico de los hablantes, sino es un poco más amplio y tiene que ver con el lugar que ocupa ese hablante en la sociedad. Es decir, hay determinadas circunstancias sociales que marcan nuestra forma de hablar. Por ejemplo, el nivel socioeconómico, desde luego, pero también podríamos decir que algunos trabajos marcan la forma de hablar. Los docentes tenemos una forma de hablar muy particular y también es una marca socioléctica. Cuando vos escuchás a alguien y decís es docente, es una marca de sociolecto. El dialecto son las marcas en el habla que deja la región geográfica en la cual residimos. No el idioma general que hablamos, sino algunos regionalismos. Por ejemplo, nosotros hablamos el castellano del Río de la Plata, que tiene un montón de marcas dialécticas. Por ejemplo, la tonada. Nosotros pensamos que no tenemos tonada, pero sí la tenemos. Y la gente quizás de otras provincias nos la hace notar cuando nos imitan. El voceo, hablar de vos, nosotros no hablamos de tú, hablamos de vos. Eso también es una marca dialéctica. Por ejemplo, el che. A Ernesto Guevara le decían el che en Cuba porque le llamaba mucho la atención esto, ¿sí? Y entonces, esas marcas dialécticas pueden adoptarse si nosotros cambiamos de región. Es decir, si vamos a vivir a otro lugar, evidentemente empezaremos a hablar el dialecto que nos aloje. Estas tres conjunciones de marcas lingüísticas del hablante llevan el nombre de idiolecto. El idiolecto es de cada hablante y es una conjunción de cronolecto, sociolecto y dialecto. En mi caso, por ejemplo, yo tengo el cronolecto adulto, el sociolecto de una persona con determinados niveles de estudio, que trabaja de docente, que pertenece a la clase media. Y en mi forma de hablar dialéctica se notará mi tonada del castellano del Río de la Plata, que te estoy hablando de vos y no de tú, y etcétera, etcétera. Otra cuestión dialéctica, pero no la vamos a decir, es que en nuestro castellano del Río de la Plata usamos un montón de malas palabras. Seguro que lo estabas pensando, pero bueno, no queda muy bien decirlo. Las variedades lingüísticas de la situación de comunicación se llaman registros y estas no dependen del hablante, sino justamente del contexto. Los registros se agrupan en pares. Es decir, la situación de comunicación nos impulsa al registro oral o al registro escrito. Por ejemplo, por lo general los docentes usamos una combinación de estos registros, usamos la oralidad y la escritura, pero de repente un juez no va a dictar una sentencia solamente oral, la va a dejar por escrito. Y por otra parte, qué sé yo, vos en una cena familiar no vas a usar el registro escrito, te vas a comunicar oralmente. Y esto es propio de la situación de comunicación.
El uso del lenguaje formal o informal también lo dicta la situación de comunicación. La misma situación es la que te impulsa a un lenguaje formal, a tratar de usted, a la corrección lingüística, o a un lenguaje más informal, a tutear y quizás a cometer determinadas informalidades lingüísticas, porque la misma situación así lo requiere. Y por último, el registro profesional o no profesional. Y esto no hay que confundirlo con formal o informal. El registro profesional indica el uso de algún lenguaje propio de una disciplina, o sea, el uso del lenguaje técnico. Yo puedo estar en una situación en la que se use un registro informal y profesional. Por ejemplo, el mecánico te puede hablar de manera informal, pero usando un registro profesional, o el médico, ¿sí? Por lo general, nosotros cuando hablamos de términos técnicos de comunicación, estamos usando registros informales, pero profesionales. Bueno, espero que haya quedado claro lo que son lectos y registros y nos estaremos viendo o escuchando en otro video.